Ángel Martínez, politólogo, profesor universitario, investigador y escritor, con quien conversaremos sobre la convivencia y la resolución de conflictos. ¿Qué es la ciencia política, Miguel Ángel? La ciencia política, bueno, pudiéramos decir que es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la política, entendiendo por política todo aquello que tiene que ver con la vida en común de los seres humanos, la vida en sociedad, y sobre todo cómo ordenar esa vida en sociedad para que pueda ser funcional, para que las personas puedan expresarse y, bueno, dar respuesta a sus inquietudes con respecto a los demás seres humanos. ¿Y se entiende la política como una ciencia? ¿Se ve así? Bueno, aquellos que inventaron la ciencia política lo ven así. Podemos decir en términos amplios que la ciencia es la búsqueda de un conocimiento cierto, fidedigno, lógico. Entonces las personas que intentan hacer ciencia política están tratando de comprender los asuntos políticos desde un punto de vista formal, lógico, fidedigno. ¿Somos ahora los venezolanos más políticos o nos interesa más la política? Bueno, quizás pudiera afirmarse que eso es verdad, ¿no? Es probable que en la medida en que hay ciertos conflictos o hay ciertos temas públicos que sentimos que nos tocan más directamente, que las personas sientan la necesidad de participar más en los asuntos comunes. Yo creo que en ese sentido quizás es verdad que los venezolanos ahora sienten que la política es necesaria. Un conflicto, ¿cómo se da? ¿Cómo se establece en una sociedad? ¿Cómo se origina? Bueno, las sociedades siempre están en conflicto. Lo que puede fluctuar es el nivel, la intensidad, la gravedad de ese conflicto. Los conflictos existen porque los seres humanos somos plurales. O sea, la sociedad se da como una pluralidad de personas distintas. Y es normal que cada uno tenga intereses y puntos de vista diferentes y que al interactuar esto genere algún tipo de discrepancia, de desacuerdo. Entonces lo importante es ver cómo se manejan esos conflictos, cómo los conflictos pueden ser manejados de forma pacífica, institucional, mediante el diálogo, etc. ¿Y cómo se sale de un conflicto o de una situación de conflicto ya no familiar, sino social? Bueno, perdona la pregunta, es compleja. Claro, por supuesto. Depende obviamente, como todo en política, depende del caso concreto. Depende de qué tipo de conflicto estamos hablando. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una reforma laboral o de un contrato obrero-patronal que hablar de un conflicto armado, un conflicto bélico. De los conflictos políticos se sale con herramientas políticas, por ejemplo, un diálogo. Sí, bueno, el diálogo, sobre todo en democracia y en vida republicana, el diálogo es la condición natural de la vida política. Si en algo se distingue la democracia y el modo republicano de gobierno, en la forma republicana de gobierno es que precisamente se privilegia el diálogo a otras formas de dirimir los asuntos políticos. Entonces lo normal, lo habitual en una democracia es que las cosas se diriman mediante el diálogo. Hay palabras a las que se le suele tener alergia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás porque tienen una carga histórica, como toda palabra. Una de ellas puede ser diálogo, otra puede ser pacto, acuerdo, pero yo creo que son palabras muy necesarias en política y en el ejercicio de la política. Entonces me pregunto, ¿cómo se hace para que la gente tenga confianza en una palabra como el diálogo? Bueno, son muchos los elementos que están involucrados en ese episodio, o sea, en cada uno de los episodios que podamos decir de un diálogo. Como decía antes, lo normal en una vida política saludable dentro de la democracia es que las cosas se diriman mediante el diálogo. Y el espacio habitual para ello, en una democracia representativa, donde existen partidos políticos que representan a las personas que los eligieron, es que este sea el Parlamento o la Asamblea Nacional. Ahora, cuando en la Asamblea Nacional existen ciertas dificultades para que esto se dé de esta manera, pues a veces puede tener que apelarse a la posibilidad de un diálogo distinto, un diálogo en donde las personas deban verse más cara a cara, aquellas personas que representan a las principales fuerzas políticas en pugna, y que, bueno, quizás haya que facilitar la manera de llegar a acuerdos que al parecer mediante la vida institucional del país no son fácilmente alcanzables. ¿Y qué es un diálogo? ¿Es simplemente el reconocimiento de dos partes? Bueno, como mínimo, ¿no? O sea, lo principal es que haya
dos actores o dos, vamos a decir, personas en líneas generales que se sientan a hablar. Pero para sentarse a hablar yo tengo que tener la disposición de escuchar a la otra persona. Si a mí no me interesa escuchar a la otra persona, entonces ahí ya no hay un diálogo. Ahora, ¿qué es lo que lleva en la política a tener que escuchar al otro? Entender que el otro representa a una parte del país que piensa diferente quizás a lo que pienso yo. Pero como decimos, en una democracia eso debería ser lo normal. No debería ser necesario una vía extra para llegar a ello. Pero son muchos los países que en diferentes circunstancias han tenido que hacer o llamar a mesas de diálogo por diferentes situaciones de conflicto económico, político, social. Tenemos algunos muy cercanos, como República Dominicana, hace unos 8 años más o menos, ¿no?, que estableció el diálogo como un mecanismo para salir de un conflicto y les dio resultados porque siguieron unos pasos técnicos estrictamente. Otra de las palabras que causa una reacción a veces adversa por su carga es el pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, el pacto, igual que la negociación, parece a veces que la gente lo toma a mal, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de política, queremos que la política sea eficaz, que el diálogo conduzca a acuerdos, y un acuerdo quiere decir que las partes que están dentro de ese acuerdo han llegado a una conclusión que están dispuestos a respetar y que se comprometen a respetar. La democracia funciona sobre la base de pactos que se están haciendo, revisando constantemente en función de las demandas de los diversos grupos sociales. Entonces sería normal, nuevamente en una democracia sana, que existan las posibilidades de pacto. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos polarización en un país? Cuando tenemos visiones muy encontradas, muy divergentes, que a veces el diálogo que conduce a un pacto puede ser visto por ciertas posiciones, ciertos grupos sociales como una traición a ciertas posiciones. Por los extremos. Sobre todo por los extremos o por las personas que tienen una visión más radical de lo que se quiere en política. Entonces dicen, no es posible llegar a un acuerdo con los otros. Los extremos siempre buscan figuración en la mayoría de los casos. Con frecuencia, claro, ¿no? Pero es importante ver que las posiciones e incluso las extremas obedecen a ciertas ideas, a ciertos principios, y lo importante es ver por qué se da esa situación. La idea es que se logre un espacio de diálogo en donde todas las fuerzas políticas sientan que los pactos o las negociaciones a las cuales se puede llegar sean verdaderamente satisfactorias en mayor o menor medida, pero para todos los acuerdos, para todas las fuerzas políticas. Si esto no se da, o si las perspectivas de que esos diálogos no puedan conducir a este tipo de acuerdos, entonces es normal que haya, escepticismo, críticas. Entonces parte de la tarea de las fuerzas políticas que dialogan es intentar representar a todas las fuerzas políticas para que puedan sentirse que están incluidas dentro de esa tentativa de llegar a algún tipo de acuerdo que pueda ser satisfactorio en alguna medida para todos. Al hablar de pacto, a uno se le tiene que venir necesariamente a la cabeza el recuerdo del pacto de Punto Fijo en el caso de Venezuela y también en el caso de otro país que es bastante cercano a la Moncloa, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de esos pactos? ¿Qué significaron para su momento? Bueno, la ciencia política suele poner esos dos casos entre otros, pero particularmente estos dos son muy reconocidos como pactos de transición de regímenes autocráticos a regímenes democráticos. En una transición hay un cambio del régimen político. Se sale de un tipo de reglas del juego y se pasa a otras reglas del juego. Entonces, tanto los pactos de la Moncloa como los anteriores de Punto Fijo, o sea, el pacto de Punto Fijo y los que rodearon ese pacto, tuvieron el aspecto positivo, pudiéramos decir, de que saldaron pugnas que llevaban décadas funcionando anteriormente y que finalmente fue posible que las fuerzas en pugna se pusieran de acuerdo para establecer unas reglas de juego comunes, respetadas por todos los actores y que permitieran una vida democrática en esos países, en el caso de Venezuela y en el caso de España. ¿Cómo se transita la polarización? ¿Con qué herramientas puede el ciudadano común transitar en este caso, en el momento que nos toca vivir, que claramente es un momento de polarización política? Y hay una sociedad que yo siento que está en el medio y que le es difícil seguir su día a día normal, ¿no? Sí. Bueno, los procesos de polarización política, como todo hecho político, hay que verlo siempre en su contexto, en su particularidad, ¿no? Sin embargo,
las dinámicas de polarización obedecen a ciertos patrones más o menos comunes. Y son patrones en donde discursivamente se comienza a construir a un otro, un nosotros y un otro. Entonces, en la medida en que yo empiezo a ver a un sector de la población como ellos y empiezo a ver otro sector como nosotros, esto entraña un cierto riesgo, ¿no? Porque más allá de las divergencias o de las diferencias que puede haber entre diversos grupos sociales, en una democracia todos son iguales ante la ley, todos son sujetos de derechos y todos tienen los mismos deberes y derechos. Entonces, la polarización cuando se construye, generalmente, si esto se hace con un carácter pernicioso, empieza un grupo a ver al otro como peligroso, como un rival, como la causa de los problemas que tenemos nosotros. Ellos nos causan este dolor o estos problemas a nosotros y eso es muy peligroso. ¿Cómo se trabaja para que eso no exista o se minimice y por lo tanto se aborte el peligro? Claro, lo principal es como que hacer el proceso contrario. Es hacer ver que el otro no es un otro en términos absolutos. Toda persona es distinta a otra porque, por lo que decíamos antes, la pluralidad del ser humano. Cada ser humano es íntegro en su dignidad, en su personalidad, en su forma de ser. Pero cuando hablamos del otro, yo debo entender que el otro es distinto, pero que eso no es una amenaza para mí. Yo estoy viendo ahí una persona que tiene intereses posiblemente distintos, que tiene puntos de vista diferentes, pero que eso, lejos de representar amenazas, debería enriquecer lo que es la vida política democrática. Entonces, lo primero, cuando se hacen procesos, digamos, de desescalamiento de los conflictos, es hacernos ver que el otro, que a veces yo veo como un enemigo, como una persona peligrosa, es un ser humano también, que tiene sentimientos, que tiene intereses como tengo yo, que tiene puntos de vista como yo tengo los míos. Entonces hay un proceso como de recuperar la deshumanización que está en el conflicto para rehumanizar la figura del otro. Bueno, si Ahora, somos venezolanos, todos tenemos algo en común para empezar. Por supuesto, y todos los seres humanos tenemos algo en común, ¿no? Y mucho más cuando somos del mismo país. Entonces lo primero es reconocer, aprender o reaprender a reconocer eso en los otros, y esto se hace a través, por ejemplo, de la moderación del lenguaje. El lenguaje, hay un lenguaje del conflicto, un lenguaje potenciador del conflicto, en donde es muy común, y eso lo vemos en muchas culturas, es referirse al otro como palabras que representan de alguna manera el mal, como algo maligno, animales, a referirse al otro usando animales y cosas por el estilo. Entonces lo primero es llámalo por su nombre, escúchalo. Una base de respeto. Sí, lo principal para el tratamiento humano es vamos a escuchar lo que el otro tiene que decir, aunque no me guste, ¿no? Entonces, el tema del diálogo, cuando estamos a nivel político, es que esto es una práctica cotidiana en la democracia. Pero cuando estamos hablando de un conflicto que ha excedido la capacidad de las instituciones para canalizarlo, requerimos pues es como volver a reaprender ese tipo de cosas. Y es fundamental que se den, para eso hay técnicas de, digamos, de negociación, de mediación, de facilitación. Por eso es que el diálogo es netamente técnico. Es decir, pasa por el reconocimiento, pero después tiene una estructura técnica que hay que seguir para que logre sus objetivos. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de la resolución de conflictos se hace énfasis en los aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque son aspectos que facilitan, precisamente propician la situación por la cual va a ser más fácil que yo me vea obligado a escuchar al otro, por lo tanto a reconocerlo, por lo tanto a entender cuál es la lógica dentro de su argumentación. Y cuando eso funciona, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que, caramba, tenemos puntos en común. De repente no estábamos tan en desacuerdo con respecto a ciertas cosas. De repente mi agenda es compatible con tu agenda. Y la parte, digamos, de lo que tenemos de diferente es esto o lo otro, ¿no? O sea, eso es lo que debería pasar cuando se propicia un diálogo que técnicamente está bien estructurado, bien montado. El momento histórico nos hace necesariamente hablar o tratar de entender a los jóvenes, ¿no? Y lo que está pasando, porque fundamentalmente tiene que ver con la juventud venezolana. Para muchos no es la juventud en general, sino una parte de la juventud, pero en todo caso son los protagonistas de un momento. Sí, eso parece, se habla mucho de los estudiantes, de los jóvenes. Yo creo que es interesante ver muchas veces las generaciones, bueno, las que están acostumbradas a llevar las riendas de una realidad, pierden
van perdiendo a veces la noción de qué es lo que estarán pensando los más jóvenes, ¿no? Primero son niños, luego son adolescentes y siempre es como, diría yo, una pequeña sorpresa saber qué es lo que trae la generación que se está convirtiendo en adulto. Y claro, uno no, eso es imposible de preverlo, pero pudiéramos decir que esta generación, los muchachos que hoy en día tienen 18, 20, 20 y tantos años, es una generación que se crió de alguna manera en un cierto clima de polarización, de discrepancia política, que quizás las generaciones anteriores no vivieron de la misma manera. Y de mucho activismo político. Y de también. mucho activismo político. O sea, por ejemplo, estos muchachos que hoy están, moviéndose, tratando de participar, manifestándose, etcétera, son personas que tenían 10 o 12 años hace 10 años, cuando hubo otro momento de mucha conflictividad en el país, de muchas marchas y de muchos acontecimientos políticos. Entonces, es interesante, me pregunto yo muchas veces, cómo habrán vivido esos niños de 10 y 12 años aquellos episodios y cómo eso posiblemente, de formas que todavía nosotros, los que somos un poco más viejos, no podemos entender totalmente, o por lo menos yo, no sé, es una pregunta que me hago, cómo eso habrá impactado en sus conciencias y cómo estarán viendo ellos el país y cuál es el país que están viendo. Y es interesante ver que se sientan en la necesidad de participar o de decir o de hacerse sentir, ¿no? De ser escuchados para ayudar también a construir un país que ellos quieren, del cual quieren ser parte. Quizás por como tú dices, crecieron en un país polarizado, pero también en un país donde se le dio mucha más importancia y énfasis a la política y a los líderes políticos que en el pasado, las generaciones anteriores, no tuvimos o no vivimos ese país. Así es. Claramente la política estaba fuera casi que de nuestros hogares y de la cotidianidad, salvo en ciertas universidades. Por ejemplo, yo estudié en la Central y la Central nunca ha estado ajena a la política porque en diferentes momentos y por diferentes circunstancias, la política se introdujo en la universidad, es inevitable. Estos estudiantes, los jóvenes de hoy, son seres, todos somos seres políticos, pero son mucho más políticos que antes. Bueno, no sé qué pudiéramos entender por más político, ¿no? Pero en todo caso... Más activos. Sí, más activos sí, más metidos en la política parece que sí. Cada uno con su posición, con su forma de ver la política, con diversas posiciones ideológicas o de ideas. Pero yo creo que es muy interesante ver a estos muchachos cómo están poniendo sus posiciones sobre la mesa y en las calles y en los medios de comunicación y qué quieren decir, ¿no? Porque efectivamente la política, yo no sé hasta qué punto puede ser vista únicamente como el oficio de los políticos. Creo que parte de las crisis que hemos vivido en los últimos años es porque la gente pensó que la política era un oficio que hacían unos señores llamados los políticos. Exactamente. Y es verdad, los políticos son las personas que se ocupan, digamos, 24 horas al día de la política. Pero eso no nos exime a nosotros de ser también sujetos políticos. De pedir, de exigir, de vigilar. De exigir, de participar, de pensar, de informarse, de establecer elementos de juicio, buscar elementos de juicio para formarse una opinión. ¿Y qué es para ti la democracia? Bueno, la democracia es un concepto polisémico, podríamos decir, con múltiples significados, ¿no? Ahí es frecuente hoy en día hablar de democracia con un apellido, ¿no? Democracia participativa, representativa, mayoritaria, directa, proporcional. O sea, hay una cantidad de apellidos que se le pueden dar a la democracia, pero sustancialmente, desde que fue inventada por los antiguos griegos, el gobierno de la democracia es un gobierno de libertad y de igualdad. Los dos elementos están presentes en un gobierno democrático. Cada persona puede sentir que es libre e igual, por lo menos de participar en la vida común, porque la democracia consagra la posibilidad de que todos podamos decir algo y ser parte del proceso de toma de decisiones que se toman para gobernar. Todas las otras formas de gobierno restringen la posibilidad de formar parte del proceso de decisiones a un grupo. La democracia, a través de sus diversas variantes y épocas, ha buscado que todos podamos ser parte de ese proceso de toma de decisiones en mayor o menor grado. A algunos les interesa más formar parte de ese proceso, otros menos, pero la democracia es básicamente un régimen de libertad e igualdad
en donde la forma de dirimir las diferencias es precisamente el diálogo. Los griegos tenían algo así como que en el ágora, donde se reunían para hablar, la persona que hablaba, la que tenía el derecho de palabra, tomaba un bastón. Ese bastón era de alguna manera como, así como los reyes tenían un cetro, y ese era el símbolo de su poder, en un ágora ese bastón pasaba de mano en mano. Con lo cual podríamos ver que era la razón, el discurso, lo que primaba en esa sociedad. No era la persona, sino la posibilidad de escuchar las ideas. Y de alguna manera, quien tenía el cetro era el que tenía el derecho de hablar. Los demás escuchaban y ponderaban, sometían a juicio lo que decía el que hablaba. Y finalmente se buscaba la mejor decisión. Entonces, la democracia es un gobierno de mayorías, pero no solo por mayoría, sino porque la mayoría consiente que en un debate se ha llegado a la mejor proposición para todos. Entonces también un gobierno de la razón que se manifiesta en ese diálogo. Por lo tanto, es la posibilidad de convivencia en paz. Así es, porque todos son reconocidos en igualdad de condiciones. Un mensaje para aquellos que nos están escuchando. Pudiéramos decir, dado que la audiencia es venezolana, fundamentalmente, Claro. que sería muy importante que los venezolanos como ciudadanos, todos partes del mismo país, pudiéramos hacer el ejercicio de ver qué es lo que tenemos en común con aquellas personas que piensan distinto a nosotros, para ver si es posible comprender realmente qué es lo que nos tiene en desacuerdo, qué es lo que nos distancia y por lo tanto qué es lo que nos pudiera volver a unir. Muchas gracias, muy interesante, Miguel Ángel. Nos has dado unas herramientas y un conocimiento útil para el día a día. Muchas gracias a ti.